No sé por qué me da a mí que en la entrevista de hoy se va a respirar fútbol por los cuatro costados. Como invitado tenemos a uno de los mediocentros referentes de la liga de los años 2000, que seguro que nos cuenta un montón de anécdotas de aquellos duelos que tenía con los mediapuntas más talentosos. Su buen hacer le llevó a jugar en la selección uruguaya en aquel Mundial del 2002 de Corea y Japón. Vamos, en resumen, que os pongáis cómodos porque lo que se viene hoy por delante promete. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esto empieza ya! ¡Bienvenidos Y lo al vamos a Bigote de ganar. Abadía! Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición. Con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues nada, ya estamos otra semana más en el Bigote de Abadía y no sé, cuando empezamos esto, pues nunca nos planteamos, ¿no?, el llegar a poder charlar con cracks como el que tenemos delante. Y bueno, pues vamos a disfrutarlo porque la verdad que yo creo que va a merecer la pena. Gonzalo de los Santos, bienvenido al Bigote de Abadía. Buenas tardes, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un placer estar con vosotros y sobre todo para hablar de fútbol. Sí, 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 vamos, para nosotros el placer es increíble y aquí hablar de fútbol seguro y yo creo que lo vamos a disfrutar bastante. Habrá que hacer un poco de memoria porque vamos a repasar un poco quién fue Gonzalo de los Santos, ¿vale? Pero seguro que nos lo pasamos bastante bien. Así que nada, Gonzalo, oye, ya también comentarte, ya llevamos unas cuantas entrevistas y joder, y echando un poco la vista atrás, vemos que hemos charlado ya con varios excompañeros tuyos, ¿vale? Por hacerte un poco de memoria, entiendo que te sonarán, que tendrás grandes recuerdos de ellos, como son Deli Valdés, Darío Silva, Tote o Moisés García León. Claro, claro, todos buenos compañeros. A ver, más afinidad evidentemente con Darío Belli, panameño, tuvo mucho pasado en Uruguay, en el fútbol uruguayo. Darío compartimos muchísimos años juntos. Tote estuvimos en el Hércules y Moisés también. Sí, justo. Grandes compañeros. Pues sí, pues nada, ya vamos con la entrevista, así que nada, vamos a ver primero cómo está el equipo y empezamos que hay ganas. David, ¿en qué estadio te has puesto hoy? Pues hoy estamos en el campeón del siglo de Peñarol. Lo que no sé si es el estadio en el que jugó Gonzalo de los Santos o es el estadio moderno. Él nos podrá decir mejor. El campeón del siglo, no jugué, pero sí estuve en mi etapa como director deportivo de Peñarol. Lo pude vivir, disfrutar, porque tenía mi despacho justamente ahí, espectacular. Porque el quinquenio del Peñarol, ¿en qué estadio fue la gesta aquella? El quinquenio se jugaba en el Estadio Centenario, que es el En el estadio Centenario. del estado donde juega la selección uruguaya. Como Peñarol no tenía estadio, siempre fue un sueño. Bueno, el quinquenio se jugaba de local, se jugaba siempre ahí. Pues mira, duda resuelta, que la teníamos antes de empezar la entrevista. Perfecto. Pablo, ¿con todo apuntado ya? Todo a punto y con ganas de empezar la entrevista a un centrocampista top de unos cuantos años en la Liga Española. Sí, sí, vamos a repasar unos cuantos años. Y Ángel, todo preparado también, ¿no? Efectivamente, todo preparado y me alegra ver a Gonzalo de los Santos, pues tal cual le recordábamos, con media melenita no ha cambiado nada. Nada, Está para nada. jugar. Estamos ahí. El pelito sigue igual. Sí, sí, vamos, no pasan los años por ti, Gonzalo, estás para debutar. Así que nada, yo creo que vamos a empezar a hacer memoria y el primero que va a lanzar va a ser Ángel con tus inicios, ¿vale? Perfecto. Sí, buenas, Gonzalo. Mira, yo quería saber, cuando eras pequeño y te empezaste a interesar por el fútbol, ¿quién era el jugador que te inspiraba? ¿Cuál fue tu primer ídolo? Mira, bueno, en mi carrera tengo dos etapas, ¿no? Etapas no profesional, que era en mi ciudad. Yo soy de Salto, la ciudad de Luis Suárez y de Edson Cavani, yo nací ahí también. Y bueno, hasta los 15 años estuve en esa ciudad. Cuando vivía ahí, en el fútbol amateur, estaba todavía en Salto. Yo me gustaba mucho la forma de jugar de Claudio Marangoni, volante central de Independiente en Argentina, y Fernando Redondo, cuando empezó a despuntar en la sub-17 de Argentina y en las formativas de Argentinos Juniors, hasta 1990 que se viene y lo ficha el Tenerife. Para mí Redondo siempre fue tanto en mi ciudad de Salto como cuando pasé a Peñarol de Montevideo, siempre fue mi espejo futbolístico por la demarcación, ¿no? Un buen referente, sin duda. Y bueno, luego, Gonzalo, pues tú llegaste a la cantera de Peñarol, que es sin duda la mejor de Uruguay. Bueno, por recordar algunos de los nombres, coincidiste con Federico Magallanes, Washington Tais,
Antonio Pacheco, que luego también dieron el salto a nuestra liga, y tú llegaste, y esto me lo recordaba yo, al Mérida. ¿Cómo se dio el paso al Mérida, que consiguió la gesta de llegar a Primera División? Bueno, yo llegué con 15 años a Peñarol Cine Montevideo, a la generación 76. Entre otros tenía así a Tony Pacheco, a Federico Magallanes, que quizás eran los más conocidos de mi generación porque estuvieron en España. Washington Tice también estuvo, pero él es una generación mayor. Bueno, esos años tuvimos la suerte de hacer buenas campañas en la cantera de Peñarol, que saca muchísimos futbolistas, y Gregorio Pérez, el entrenador, decidió de esa generación 76 ascender a cinco futbolistas, entre ellos Federico Magallanes, Tony Pacheco, después estaba Nicolás Rotundo, que estuvo en el Elche también, y Sebastián Flores, portero que estuvo en Argentina. Tuvimos la posibilidad de salir campeones, en mi caso, desde el 95 al 97. Tuve la posibilidad de debutar en la selección absoluta también, con 18 y 19 años. Y bueno, eso me valió el pase a Europa, que en aquellas épocas era muy importante el pasaporte comunitario. Hoy también lo es, pero me recuerdo que yo tenía 3 posibilidades de equipo, era el Zaragoza, el Atlético de Madrid, si poseía pasaporte comunitario, o el Mérida me ofrecía un gran contrato sin pasaporte comunitario. Estaba Jorge de Alessandro como entrenador. Con lo cual, la realidad fue que fiché por el Mérida, una gran plantilla que lamentablemente no logramos el objetivo de salvarnos. Falta de suerte porque el equipo lo dio todo, y con grandes jugadores, con muy buen pasado en el fútbol español e internacional. Pero era una ciudad pequeña, muy linda pero pequeña. A mí me ficharon con 20 años y evidentemente un chico de 20 años, cuando llegás de un gigante como Peñarol, jugando Copa Libertadores, jugando eliminatorias con la selección, con solo esa edad, como que me sentí un poco raro porque por ahí pensaba que podía recalar en otro club más importante, pero sí es verdad que le estoy eternamente agradecido al Mérida porque me permitió esa primera temporada tener una gran continuidad y ganarme un poquito de ese nombre que después, más tarde, podía ganarme en el fútbol español. Sí, llegaste a Mérida y nada más y nada menos que con de Alessandro en el banquillo, que entiendo que lo último que haría sería aburriros, ¿no? La verdad que yo lo conocí Mérida, era un placer todos los días, todas las anécdotas, la energía que brindaban los entrenamientos, el poder estar con él compartiendo día a día, lo que nos reíamos, lo que sudaban los partidos, en los entrenamientos, era tremendo, y una persona muy carismática que siempre te dejaba ese punto para las anécdotas, ese toquecito de diversión, ¿no? Cada día que pasaba, ¿no? Sí, sí, está claro. Y nada, de ahí das el salto, en este caso, pasas de primera a segunda división, no con el Mérida, sino que vas a Málaga, que es un poco donde empieza a despegar tu carrera. Y el primer añito que estáis allí con Joaquín Peiró, ascenso a primera. ¿Cómo vivisteis ese año y qué significó Joaquín Peiró para ti? Bueno, después de mi campaña en el Mérida, tuve la posibilidad de elegir entre el Mallorca y el Málaga. Eran del mismo propietario, los dos equipos, y Paco Casal, que era mi representante, llegamos a un acuerdo para venir al Málaga, donde yo también estaba un poco asustado porque el Málaga a principios de los 90 había tenido la desaparición del antiguo Club Málaga y recién era un ascendido a segunda división, con lo cual eso era un riesgo. En conclusión, me ficha al Málaga, apostaron por mí muy fuerte, jugamos en segunda división, un grupo espectacular con gente experiente en segunda B y en segunda y con algunos retoques, pero fue un deleite jugar en ese equipo y poder ascender a primera porque fue desde enero a junio fue una apisonadora de fútbol, fue espectacular el que llegó, con un grupo humano que hasta el día de hoy seguimos manteniendo grupo de WhatsApp y la verdad que nos mantenemos todos en comunicación. Y fue un ascenso muy esperado. Y de Joaquín Peiró, ¿qué te puedo decir? Una persona que sabía manejar todas las emociones de cada integrante de la plantilla, una persona que había tenido su historia muy importante en el Atlético de Madrid y en el Inter Milan,
y que de fútbol sabía mucho. Una persona tranquila que brindaba toda su sabiduría, pero con tranquilidad. Tenía un perfil muy parecido a lo que era Pellegrini hoy en día. Ujú. ¿Cómo fue la despedida de Joaquín Peiro del Málaga antes de ser traspasado al Valencia? Fue muy dura porque la situación fue un tanto atípica, como rara. A mí me quería Héctor Cooper, se va para el Inter y me había pedido para el Inter. Y Rafa Benítez del Tenerife recala en el Valencia y me había pedido para el Valencia. Yo me reúno con mis agentes en Marbella y con gente del Valencia el día viernes, un viernes. Y ahí habíamos quedado un poco distanciados porque yo las condiciones no las veía claras. Me ofrecían 5 años, yo quería 6. Y lunes por la mañana viajo a Holanda con el resto del grupo del Málaga a realizar la pretemporada, el stage de pretemporada. Y da la coincidencia que el Valencia estaba a 40 kilómetros del hotel de concentración en Holanda. Cuando llego a Holanda, evidentemente, todos los fotógrafos, los medios de prensa valencianos, siguiéndome, que no me dejaban tranquilo. Y evidentemente yo digo, pero si esto está todo frenado, ¿por qué hay tantos periodistas? Bueno, a la noche me llaman, después de la cena, yo estaba en la habitación con Darío Silva, y me llaman mi representante, que ya estaba todo solucionado, que al día siguiente tenía que viajar a Valencia, que me iban a ir a buscar del club de Valencia, me iban a ir a buscar para acompañarme desde Holanda hasta Valencia, a hacer la revisión médica. Pero claro, aquí estaba, que era de noche, yo me iba muy temprano y no me podía despedir prácticamente de nadie. Bueno, Joaquín Peiro aparece a la 1 de la mañana a despedirse, me golpea la habitación, me da un abrazo con lágrimas en los ojos y bueno, me dice, ¿qué vacío nos vas a dejar? Y a mí, claro, me tocó el alma porque realmente él también me reflotó un poco lo que yo no había podido hacer. En el año de segunda división yo jugué 25 partidos, pero yo venía a jugar más, venía a ser titular inamovible. Y algunos problemas físicos me lo impidieron. Y él me reflotó. En la primera fecha, cuando volvimos a primera, él ante todo pronóstico me pone de titular contra el Español en la Rosaleda y me mandé un partidazo, el equipo también, y de ahí en más, bueno, lo que todos conocen, lo que todos saben, y fueron 2 años de primera división con una continuidad y un gran rendimiento. Y lo más importante de todo es que me dio esa continuidad y el cariño fue mutuo. Y bueno, a la mañana siguiente me despedí del resto del grupo, periodistas, y partí hacia Valencia. Ujú. Y finalmente se formaliza tu traspaso al Valencia y en tu primer año tienes la fortuna de acabar campeones de Liga, que además el Valencia logra el campeonato de Liga 31 años después, además disputándole la Liga al Real Madrid, al Barcelona y con un Depor que queda segundo. Y me gustaría que nos contases dónde estaba el secreto de aquella plantilla, de aquel equipo, sobre todo dirigido por Rafa Benítez, ¿no? Fue un año, bueno, llego a Valencia, hago la revisión médica, firmo el contrato, vuelvo para Holanda, continúo con la pretemporada. En esa pretemporada tuvimos el torneo naranja, que jugamos con el Ajax, Valencia, Liverpool y Milan, ahí en Holanda, en Ámsterdam, en el cual realicé un gol. Todo se venía dando a la perfección. En la pretemporada realicé varios goles de cabeza. Comenzamos la primera fecha de Liga contra el Real Madrid, el debut de Zinedine Zidane. Ganamos 1-0. Y de ahí en más el Valencia fue un equipo muy sólido, muy agresivo. Estuvimos 17 fechas invictos, pero sin ser primeros. Y llegó un momento que se empezó a cuestionar a Rafael Benítez, producto de su fútbol táctico, el 4-2-3-1, pero que era una maravilla cómo funcionaba. Aunque realmente el tren del Valencia comenzó de enero a junio, con la vuelta de Pipo Baraja. Pipo Baraja era un futbolista en el doble pivote, lo formábamos en el primer semestre de David Albelda y yo. Éramos futbolistas muy parecidos, de brega, de cobertura, de físico, pero nos faltaba ese futbolista distribuidor criterioso, el box to box, el que pise las dos áreas, y eso nos dio Rubén Baraja, que fue el mejor jugador de la segunda vuelta de la Liga Española. De hecho, bueno, fue ese doble pivote el titular con España, en Corea y Japón, Albelda y Baraja. Y bueno, y después salir campeón después de 31 años. En tu primera temporada
Eso es algo impagable porque hasta el día de hoy, bueno, estuve analizando en la Cartuja la final de Copa del Rey y la gente te brinda todo el cariño, que te brinda todavía el cariño de los recuerdos de aquellas épocas que fueron años dorados para el Valencia. Ujú. Y en esta liga lográis importantes victorias, como la que decías, el 1-0 al Real Madrid con el debut de Zidane, ganáis 2-0 a Barcelona en casa también. Y yo me gustaría que me contases cómo era enfrentarse al Madrid de los Galácticos, alguna anécdota que recuerdes del Madrid de los Galácticos. Y era un equipazo. Eran prácticamente invencibles, pero si le ganabas a ellos era que tenías madera para ser campeón o hacer grandes cosas. El Madrid de los Galácticos tenía figuras individuales en todas las líneas, pero funcionaba como equipo. No eran solo galácticos individualidades, funcionaban como equipo. Porque tenían futbolistas de brega, Makelele, Fernando Hierro detrás, bueno, el propio Roberto Carlos por la banda izquierda, Michel Salgado por la banda derecha, pero después tenían los galácticos que se ensamblaban en lo que era esa dinámica de equipo y de grupo. Enfrentarse a ellos, bueno, una de las cosas más grandes que pude haber vivido como futbolista, porque era la primera vez que una gran institución reunía tantas estrellas. Fue la primera vez que una institución podía darse el gusto y el lujo de brindarle al espectador de los mejores equipos que vinieran y ficharan en esa misma institución. Fue algo atípico en el fútbol español, creó muchos debates, pro y contra, pero realmente era un lujazo muy grande para el futbolista enfrentarse contra ellos. Sí, la verdad que imaginamos esos duelos que tendrías con Zidane o bueno, contra esos galácticos que seguro que te dejaron grandes recuerdos. Hablando de grandes jugadores como son los galácticos, yo creo que Pablo te va a hacer alguna pregunta sobre alguno de ellos. Sí, Gonzalo, yo te quería preguntar, un poco hablando de rivales. Por tu posición en el medio campo has tenido que lidiar con grandes centrocampistas rivales y tú eras más un medio de contención, defensivo, etcétera. ¿Qué centrocampista rival te ha impresionado más, que hayas tenido que cubrir y que hayas dicho, joder, este tío nos está volviendo locos a todo el medio campo? ¿Hay alguno que te haya impresionado más que el resto? Qué buena pregunta y la verdad que me la hace todo el mundo porque realmente, como decís y diste en la tecla, yo fui un mediocentro de contención, el típico 5 sudamericano. Entonces, realmente en esa época, los grandes balones de oro me tuve que hacer frente a ellos. En el 99 Rivaldo, en el 2000 Figo, 2002 Ronaldo, que si bien no era mi posición, retrasaba muchas veces para arrancar. Después Zidane, no recuerdo bien cuál fue. Sí, Zidane fue Balón de Oro también, pero no recuerdo en qué. Bueno, fue Balón de Oro en el 98 en el Mundial, pero me enfrenté con él más adelante. Ronaldinho 2003-2004. ¿Qué otro Balón de Oro me tocó marcar? A ver, te hablo de los enganches puros y duros porque realmente es donde se concentraba el fútbol más posicional de mi parte, ¿no? Enfrentar a Rivaldo en el 99, en el 2000, hasta el 2002 te diría, era un deleite porque siempre tuvimos guerra con él. Con Rivaldo siempre hubo una agresividad al límite, pero agresividad en el buen contexto futbolístico, pierna fuerte, sudamericana. Nos enfrentábamos aquí en la liga y nos enfrentábamos en eliminatoria sudamericana. Él lo entendía, yo lo entendía, era imparable si no, había que usar recursos al límite. Zinedine Zidane, bueno, yo creo que de todos es el más difícil que me ha tocado marcar, porque tenía una elegancia, un saber estar en el campo, unos controles orientados, una manera de entender y ver el fútbol y una inteligencia que realmente a mí me asombraba, porque el movimiento de su cuerpo iba para el lado opuesto donde él controlaba el balón. Entonces muchas veces te desesperaba eso. Y además, Zinedine Zidane lo que tuvo es que en la Juventus, todos esos años espectaculares que tuvo, aprendió las manías de muchos sudamericanos. Él jugar al límite también. Sabía usar los codos. Cuando saltaba se protegía. Y cuando iba a trancar muchas veces dejaba la suela. Más allá de todo el apartado técnico y el lujo que era, para mí fue el más difícil de marcar de los que yo marqué
de nivel top. Después tenemos a Ronaldinho, que bueno, me tocó el Ronaldinho de su mejor época, 2003-2005, era imparable, pero a Ronaldinho la mejor manera de frenarlo era replegarte contra los centrales, porque si lo ibas a presionar o lo ibas a marcar a bloque medio, a la zona de mitad de cancha, es muy difícil que pudiera frenarlo, porque él con una mague, con una moña, con una cinta era muy habilidoso, mucha fantasía, te podía dejar en ridículo adelante de todos y evidentemente eso ya psicológicamente te arruinaba el partido. Las veces que me enfrenté con Atlético Madrid, contra él y en el Mallorca, 2 o 3 veces creo que me enfrenté, y en la selección lo que trataba de hacer era regular, temporizar, marcha atrás, porque donde salieras a hacerle frente quedabas ridículo. Después me tocó marcar a Juan Román Riquelme del Villarreal, de Pellegrini. Yo creo que ese fue el mejor nivel, junto con el Juan Román Riquelme de Boca, fue el mejor nivel fuera de Boca que tuvo. Un futbolista excepcional, estratega, no tenía velocidad, no tenía cabezazo, no tenía resistencia, pero los ingredientes técnicos del fútbol y de criterio futbolístico los tenía todos. Sabía lo que hacer en cada momento, pelotas de gol, pases de gol. Bueno, mi compatriota Diego Forlán se vio muy beneficiado de esa etapa de él en el Villarreal. Después, ¿quién me está quedando? Bueno, Ronaldo Nazario, como te decía, tengo los mejores recuerdos de él, para mí el mejor 9 de la historia del fútbol. Un futbolista que si bien era 9 y no abarcaba mi zona específica en el terreno de juego, muchas veces venía a retroceder y a encontrarse con el balón. De hecho, bueno, ahí está el gol que nos marca en el Bernabéu, en el derbi contra el Atlético de Madrid, nos marca los 14 segundos. Entonces, él vino, Zidane le da una pelota entre línea y él estaba a 15 metros del área. Como yo había salido a seguir a Zidane, el Cholo Simeone estaba jugando a defensa central, sale a romper a 15 metros del área con él, pero no puede salir con Ronaldo porque le tira un caño, hace un cambio de ritmo y se la pica al Mono Burgo por encima. 14 segundos y te cambia todo el esquema del partido, ¿no? Y después hubo un jugador que es el modelo, como yo siempre digo, ¿no? Porque yo jugaba de medio centro defensivo de la época de los mediocentros en solitario. Después aquí en Europa se empezó a usar el doble pivote, sobre todo cuando llegué al Mérida en esa temporada 97-98. Pero los mediocentros solitarios de aquella época, los Fernando Redondo, los Mauro Silva, los Pep Guardiola, los Juanele, los Giovanella, Juanele era punta, los Giovanella, los Massinio, ¿quién más te puedo decir de aquella época que era en ese puesto? Bueno, Vizcaíno en el Atlético de Madrid, eran futbolistas que podían abarcar solo lo que era el mediocentro, y era a mí lo que más me gustaba. Pero, por ejemplo, enfrentarte a Fernando Redondo era un auténtico placer por los movimientos. Yo cada vez que me enfrentaba a él, yo defendía a mi equipo, pero a la vez estaba aprendiendo en el terreno de juego porque lo miraba a él. Yo me enfrentaba a Guardiola y a Mauro Silva. Para mí fueron los tres top mediocentros en esa época en el fútbol español. Pero Fernando Redondo tenía un plus. Era un medio centro con una técnica tan depurada que era muy, muy difícil quitarle el balón, te manejaba él solo el ritmo del partido y tenía la maldad sudamericana en el buen sentido de la palabra, usaba los codos, no le podía sacar el balón, te sacaba del partido porque era bicho, era malo. Entonces, pero para mí fue como medio centro lo más grande que vi. Y hablando de grandes jugadores, Gonzalo, yo quería preguntarte ahora por lo más grande para un futbolista, que es jugar con su selección. Has disputado 33 partidos oficiales con Uruguay y me gustaría destacar en concreto 2 momentos. Dentro de las eliminatorias durísimas que teníais contra Argentina y contra Brasil para partidos clasificatorios de las Copas del Mundo, me gustaría destacar un partido que jugáis en Montevideo en julio del 2001, en el que vencéis 1-0 a la Brasil de los Romario, Rivaldo, Roberto Carlos y compañía. La Brasil que a la postre ganaría el Mundial del 2002 de Corea y Japón. ¿Cómo recuerdas aquel partido? Eso fue un auténtico partidazo, jugado a nuestra manera. Esa fue la vez que yo vi el estadio con más gente. Era tremendo, ahí nos jugábamos prácticamente el poder aspirar a ese quinto puesto. Y eso nos dio ese envión anímico final para poder estar en el repechaje versus Australia sobre el mes de noviembre del 2001.
jugar con ese Brasil. Y era una locura. Aunque esa es eliminatoria, el mejor equipo fue la Argentina de Marcelo Bielsa. Pero jugar contra ese Brasil, contra todos esos monstruos, con Rivaldo, Romario, como dijiste, Roberto Carlos, Cafú, toda esa gente, Emerson, futbolistas contrastados, y que era una opción de reivindicarnos y además agarrar ese impulso final para poder clasificar al Mundial mediante repechaje. Y ese partido fue durísimo. Si te digo sinceramente, no merecimos ganar, porque el partido fue prácticamente todo de Brasil. Sí merecimos empatar, pero lo ganamos. ¿Por qué? Porque son los partidos que hay que saber sufrir. Son los partidos que te dominan, pero tenés que aprovechar las ocasiones que tengan. Y bueno, el gol fue una gran jugada individual de Chino Recoba, arrancando detrás de mitad de campo. Le cometen penal, Cafú le comete penal, y gol de Federico Magallanes de penal. Bueno, después tuvimos que defender, tuvimos 2 o 3 posibilidades a la contra. Y bueno, el fútbol técnico de Brasil contra el fútbol de garra de Uruguay era el partido que habíamos planteado y así salió. Aquellas eliminatorias tenían que ser durísimas, pero también es cierto que Uruguay tenía un equipazo, vamos, una selección de mucha categoría. Y luego os clasificáis para el Mundial de Corea y Japón, que supongo que también como en lo personal y lo profesional es una experiencia grande. Sí que es cierto que perdéis el primer partido, empatáis contra Francia y contra Senegal, pero la derrota contra Dinamarca pues os pasó factura y no pudisteis continuar en el torneo, pero me imagino que la experiencia una pasada, ¿no? Para mí, jugar un mundial con la selección de tu país es tocar el cielo con las manos para un futbolista. Para mí es lo máximo. Y como decís, fue un grupo que en teoría Francia y Uruguay eran los favoritos. Francia venía de ganar el Mundial y la Eurocopa del 2000. Uruguay siempre fue Uruguay. Y bueno, después Dinamarca teníamos poco conocimiento y Senegal menos aún. No existía tanto el Big Data y los análisis como el día de hoy. Si bien teníamos informes, no eran los pormenorizados que pueden ser hoy día. Y nosotros en la previa al Mundial también se nos lesiona el mejor jugador de nuestra plantilla, Fabián O'Neill. Fabián O'Neill estaba en la Juventus, estaba en Cagliari y pasa a la Juventus. Era el que suplantaba a Zinedine Zidane cuando lo ficha al Madrid. Zidane le dejó la camiseta número 10 de la Juventus, pero se cometió un error tremendo. Fabián tenía molestias en el tendón y vamos a jugar un partido amistoso con China a 10 días del Mundial. Fabián, de porfiado y de ganas de querer jugar, le dice al técnico, a Víctor Púa, que sí, que quería jugarlo, y se le rompe el tendón y quedamos sin Fabián O'Neill, y eso fue un golpe anímico tremendo para nosotros porque él estaba jugando en el doble 5, muy completo, un pedazo de futbolista, y lamentablemente nos trastocó bastante los planes. Oye, no sé si tú sabrás qué pasó con el Gato Romero antes de ir al Mundial, porque creo que no pudo volar porque tenía el pasaporte caducado. No sé si te suena a ti la anécdota. Y Darío Silva tampoco fue después con él. Me parece que se quedaron en tierra los dos. No sé si... Tenían los pasaportes vencidos. En aquella época también lo que era la gerencia deportiva no eran tan profesionales como ahora. Los gerentes deportivos de las selecciones eran más que nada un tipo gestor, pero hoy en día los gerentes tienen que tener la logística full, tienen que saber de gestión, tienen que saber de organización, tienen que tener una cantidad de estudios y diplomas que te hagan llevar la función de la mejor manera posible. Y en aquella época era complicado porque nosotros cuando íbamos a jugar con nuestra selección muchas veces íbamos al aeropuerto a levantar los billetes y no estaban pagos. Entonces teníamos nuestras idas y venidas con la Asociación Uruguaya, muchos problemas tuvimos de diferencias de premios, de una cantidad de cosas con la selección uruguaya. Y sí, recuerdo esa anécdota, cuando, bueno, todos nos reímos, fue una situación bastante difícil en su momento, pero después fue muy graciosa. Gonzalo, te quería preguntar, ya un poco cambiando, antes te pregunto por jugadores de calidad, te voy a preguntar por otros jugadores ya con un estilo no tan bonito. Has entrenado con una serie de compañeros que son bastante aguerridos, duros, gente leñera, por decirlo de alguna manera. Te voy a nombrar a 5 y me tienes que decir cuál de esos 5 es el más leñero o el más duro para ti, ¿vale? Te los digo: Paulo Montero, Pablo Alfaro, Felipe Melo,
Ayala y Ballesteros. ¿Quién de esos 5 con los que has entrenado, compartido vestuario y entrenamientos, tú crees que era el más duro de todos? A ver, duros ahí son todos, pero Felipe Melo, te voy a decir un tema de Felipe Melo. Felipe Melo nunca había sido duro. Felipe Melo era un jugador de nivel, técnico, distribuidor. Él, conforme fueron pasando los años y se fue siendo líder y carismático en los equipos que estuvo, fue ganando esa vitola y esa fama de leñero, de malo, este tiene huevo, como se le suele decir en Sudamérica. Pero Felipe nunca era así. Ahora sí, o me preguntás Felipe Melo de los últimos 5 o 6 años, te digo, este te liquida. Bueno, mirá, yo jugué muchos años con Paolo y con el ratón Ayala. Para mí es mi pareja de centrales idónea en una selección ideal. Con Ballesteros estuve también y con Pablo Alfaro, pero Pablo Alfaro tuvo un año en el Mérida, mucho carácter, sí, daba cera y metía y era duro, después me enfrenté contra él. Ballesteros tuve muy poco porque, bueno, estuvimos 6 meses juntos, también duro, pero ojo, un defensa muy completo también, ¿eh? Pero para mí, los dos más completos, el más leñero de todo, el más leñero, yo creo que Pablo Alfaro, lo que es el más áspero. Pablo Alfaro. Paolo lo que tenía, y el ratón, con su categoría, daban, pero se tapaban con otras cosas, con su saber estar, con sus goles, con su liderato, con otras cosas. Pero Pablo resaltaba que siempre iba a la carne. Sí, vaya 5 nombres que te ha soltado Pablo aquí, que para salir corriendo, ¿eh? Y mucha razón con lo de Felipe Melo, porque nosotros le vimos en Santander y en Santander era un jugador de banda habilidoso. O sea, no era medio centro para nada, era jugador de banda y era más de tirar para arriba que para atrás. Pero bueno, y hay gente que se transforma y bueno, llegó a ser hasta incluso peligroso, ¿no? Por algunas acciones que hemos podido ver por la tele. Pero bueno, acaba tu carrera como jugador, ¿vale? Y sobre quién fue Gonzalo de los Santos después del fútbol, te va a preguntar Ángel. Sí, bueno, yo quería puntualizar antes de nada que me suena a mí que Felipe Melo se quejaba porque Manolo Preciado le ponía por banda y le quería jugar por el medio, ¿eh? Pero bueno, es verdad que era un jugador de calidad en sus inicios y luego ya pues fue evolucionando a la bestia que es hoy en día. Y bueno, pero bueno, hablando de Gonzalo de los Santos, pues terminó su etapa en el fútbol español en el Hércules y después volviste a Peñarol, que es donde comenzó todo. Y allí ya pues terminaste como futbolista y has llegado a ser entrenador en el Miramar Misiones y volviste nuevamente a Peñarol como director deportivo. Nuevamente recordamos que es la mejor cantera de Uruguay con jugadores actuales como Facundo Pellistri o Fede Valverde, que también salió de la cantera, aunque muy pronto. Bueno, ¿cómo fue tu etapa en la cantera como director deportivo de Peñarol y qué jugadores destacarías que hubieras fichado? Bueno, como dijiste, yo mi idea era comenzar y terminar la carrera futbolística en Peñarol y lo pude realizar. A partir de ahí me preparé. Bueno, yo en el año 2006, estando insertado en el Hércules, hice el curso de gestión deportiva en Barcelona, dirección y gestión deportiva, que me sirvió a la postre para poder llevar a cabo la dirección deportiva Peñarol en el futuro. Y en la dirección deportiva Peñarol estuve 2 años, la verdad que fueron muy buenos, ganando títulos y algunos errores también, como todos, pero yo lo doy como muy satisfactorio porque me dieron una espalda, me dieron un conocimiento de lo que es manejar y gestionar, ¿no? Un club gigante como Peñarol. Y ahí pude tener la posibilidad, bueno, de darle cabida a Darwin Núñez, hoy está en el Benfica, el nombre de toda Europa. Estaba en 4ª división, tenía un problema de rodilla, lo acompañaba a veces al psicólogo porque se quería volver para su departamento. Y bueno, tuve que hablar mucho, hacer mucha intermediación con los padres, él estaba mal porque decía que le dolía la rodilla, el médico decía que no, que son cosas de chico joven. Bueno, en fin, fue ascendido al plantel principal, pero yo ya no estaba como director deportivo cuando dio su rendimiento esos 7 meses en Peñarol para venir a la Almería.
Pero sí, lo ascendimos en el año 2017 porque era un pedazo, ya se veía que su físico era un pedazo de fútbol. Después Facundo Pelistri, bueno, todos saben lo que está dando ahora en la selección. Una pena que en el Alavés no haya tenido la continuidad necesaria. Un futbolista que necesita cancha, cancha y cancha, pelota y pelota. Desequilibrante, 1 contra 1, por banda derecha, una velocidad diferente al resto, y necesita jugar. Pero es muy joven todavía y va a terminar repuntando en Europa en cualquier equipo. Después de aquella época, Facundo Torres, que se fue creo que al Orlando City de Estados Unidos, gran jugador de fútbol, internacional con Uruguay también. Brian Rodríguez, que está en Los Ángeles Fútbol Club, de Los Ángeles, Estados Unidos también. Y hoy por hoy, bueno, hay gente joven, está Agustín Álvarez Martínez, como delantero centro, ya debutó con 20 años, ya debutó en la selección uruguaya, entre otros tantos, pero que me hayan tocado a mí, fueron esos los jóvenes que despuntaron y que hoy se pueden hablar de ellos internacionalmente y que hayan ya jugado en la selección uruguaya. Yo no sabía, Gonzalo, que Darwin Núñez había tenido esos problemas en la rodilla en sus inicios. La verdad, yo me imaginaba que me le nombrarías, por eso iba un poco la pregunta, porque es un jugador muy de moda hoy en día, porque ha tenido una producción meteórica, desde la Almería al Benfica, y lo que está realizando esta temporada es impresionante y dará el salto en grande casi seguro. Y hoy en día, Gonzalo, pues creo que estás viendo en Málaga, ¿no?, que tienes un gimnasio, Urufir, y ¿sigues buscando ser entrenador o ya te vas a centrar en el gimnasio? Mira, el gimnasio, el centro fitness lo tengo, sí, se llama Urufit, sí, está en un barrio muy lindo aquí de Málaga, Gibralfaro. Lo tengo para mantenerme ocupado, para que mi familia también pueda entrenar. Es un negocio que no está ligado al fútbol, pero tiene similitudes en la gestión. Entonces, yo en estos momentos miro más lo que es la dirección deportiva, secretaría técnica. También estoy intermediando, tengo el carnet intermediario de fútbol también, con lo cual, para mí el fútbol es uno solo, con diferentes aristas. Entonces no me quiero encasillar en una cosa sola. El entrenamiento me encanta, el análisis futbolístico, por suerte recurren a mí varias radios y periódicos para poder analizar diferentes partidos. Eso me gusta mucho porque te mantiene con la llama encendida. Y sí, mientras se abren puertas, mientras uno se sigue preparando, actualizándose, para que cuando llegue el momento no lo agarre a uno en posición adelantada y diga, bueno, no estoy preparado para esto. Pero el fútbol es mi ojo derecho, el fútbol es mi pasión y toda mi vida algo de fútbol siempre va a haber. Bueno, pues hasta aquí, Gonzalo, la parte de la entrevista, ¿vale? Que la verdad que hemos pegado un buen repaso a tu carrera y bastante interesante, ¿vale? Vamos con 3 juegos muy rápidos y el primero te lo va a contar Pablo. Sí, bueno, este juego consiste en que yo te digo una serie de nombres propios, compañeros con los que has compartido vestuario, entrenadores, y me los tienes que definir a poder ser con una palabra, ¿vale? Muy bueno. Empezamos. Navarro Montoya. Un felino del arco. Bordalás. Un personaje. El Loco Abreu. Otro personaje, pero para definírtelo como algo, loco. Álvaro Recoba. Mago. Cholo Simeone. Líder. Santi Cañizares. Extravagante. Mono Burgos. Raro. Fernando Torres. Una perla. Vicente, extremo del Valencia. Postrero. Puro. Y por último, Gonzalo de los Santos. Apasionado del fútbol. Perfecto. Hemos dicho 3 porteros: Mono Burgos,
Mono Montoya y Santi Cañizares. Está claro que los porteros suelen estar locos. De estos tres, ¿quién era más raro o era más extravagante? El más raro de todos, el Mono Burgo, porque era loco, extravagante y unía una cantidad de cosas a la vez. Era loco, llegaba a las 6:30 de la mañana a la Ciudad Deportiva con su guitarra y se ponía a tocar rock cuando la gente recién iba a trabajar. O sea, cosas así. Cañizares era extravagante, llamaba la atención, le gustaba llamar la atención, y el Mono Navarro Montoya, un porterazo que, bueno, yo lo miraba de niño también, porque jugaba en Boca, en aquel gran Boca, y también extravagante, pero los tres reunían similitudes. Luego hemos hablado de Abreu. ¿Tan loco estaba? No, el loco, le llaman loco porque realmente que yo lo conozco bien, siempre fuimos muy compañeros, pero le llamaban loco porque por su manera de, cuando era joven se pintaba el pelo, estuvo en el fútbol argentino antes de ser fichado por el Deportes de La Coruña y dejaba huellas de locura, erró un gol con un relato que quedó para la historia del fútbol argentino. Por todas esas cosas le llamaban loco, fue el penal contra Ghana, después la relación con todos sus compañeros, un tipo muy carismático, de hecho hoy está analizando para un programa de televisión muy importante de Argentina, muy carismático en el fútbol sudamericano, pero de loco no tenía nada. Y luego ya por último, hemos hablado del Cholo Simeone, compartiste vestuario ya casi en sus últimos partidos de vida futbolística. Ya se le veía madera de líder. ¿Cómo era en el vestuario? ¿Era casi ya entrenador? ¿Era muy pesado, muy cansino? Perdona, ¿quién? Porque justo me entró una. ¿Quién? Partiste con él ya los últimos partidos de su vida futbolística. ¿Ya se le veía madera de entrenador, de líder? ¿Era muy cansino en el vestuario? El Cholo Simeone, cuando a mí me ficha el Atlético de Madrid, cuando me llego, el último día del fichaje de agosto del 2003, él había venido de Italia a jugar como mediocentro. Y Gregorio Manzano me pidió, que me quería a mí. Yo venía del Valencia. Y cuando yo llego, evidentemente, para hacerme con ese hueco de mediocentro solitario en el Atlético de Madrid, con Ibagaza enganche, lo pasan a él a jugar de defensa. En prácticamente toda la liga estuvimos en la misma habitación, en el hotel. Y en la habitación de enfrente estaba Ibagaza y Lecky. Y bueno, eran las 2 de la mañana y Simeone me seguía hablando de fútbol. Y yo quería descansar para el partido siguiente. Y me mandaban mensajes, Ibagaza y Lecky me mandaban, dice, bueno, ¿hoy a qué hora te dormí? Y seguimos hablando de fútbol, porque sabían que el Cholo estaba loco, no estaba loco. Y después otra anécdota importante, enfrente a Cerro El Espino teníamos un restaurante, La Pampa Argentina, ¿no? Y ahí los jueves nos reuníamos con el profe Ortega, que ya era preparador físico en esa época, el Mono, Pínola, Lecky, Bagaza, el Cholo y yo. Y el Mono Burgo. Y nos reuníamos ahí a comer algo, a hablar y eso, todos los jueves, previo a los partidos del fin de semana. Y cuando finalizábamos la comida, entre la comida y el postre, el Cholo siempre empezaba, el rival del domingo, y agarraba un paquete de escarbadientes y empezaba a armar el equipo, cómo podía jugar el equipo el domingo, el equipo rival. Decíamos, pará un poco con tu fanatismo, por favor. Ya demostraba madera, no solo de líder, porque el líder es un líder natural, lo había demostrado en la selección argentina, sino de entrenador, tenía todos los conceptos muy claros. Sí, debía ser increíble el tanto fútbol, ¿no? Al final yo creo que tiene hasta que cansar, pero bueno, oye, si es lo que le corre por las venas, pues es lo que le corre por las venas, es así. Así que bueno, David va con el siguiente juego, a ver si te gusta, Gonzalo. Sí, Gonzalo, este es un juego que consiste en preguntas cortas para conocer un poco mejor a Gonzalo de los Santos y los entresijos del vestuario. Así que nada, vamos allá. La primera de ellas, ¿qué equipo era más superior al resto de su liga? ¿El Peñarol del Quinquenio o el Valencia campeón de liga? El Peñarol del Quinquenio. Ahora vamos a viajar un poco atrás en el tiempo y vamos a revivir dos momentos concretos. Quiero que me cuentes lo primero que se te venga a la cabeza. El primero de ellos es en la liguilla Prelibertadores de 1995, segundo 56 del partido contra Nacional. ¿Qué sucede? Ese fue el momento, ese gol, porque me dijeron, es el gol más rápido en la historia de los clásicos en Uruguay. Comienza el partido,
comienza el partido, un tiro libre contra la Tribuna América, centro de Pablo Javier Bengochea, que hoy es director deportivo de Peñarol, y me anticipo al golero, a Scioli, y bueno, gol de Peñarol, ganamos 1-0, lo dejamos afuera de la Copa Libertadores a Nacional, el tradicional adversario, y la verdad que fue una gozada. Y vamos con otro momento. Jornada 24 de la Liga 2001-2002. Estadio Mendizorroza. Alavés Valencia, minuto 2. ¿Qué pasa en este minuto? El minuto bien no lo recuerdo, pero ese partido... Fue al principio, sí. Los aficionados me lo dejaron en Sevilla este fin de semana, me lo hicieron notar también, que lo recuerdan mucho. Bueno, fue una pared con Pablo Aimar, me anticipo en la mitad de campo, le doy un balón a Pablo Aimar, me lo devuelve y viene en el área grande por ahí, destino al segundo palo, tiro cruzado, y ese gol sirvió para por primera vez en toda la liga quedar como punteros, y de ahí en más no bajar más la cabeza para ya enfilar al título de liga. Con ese gol los pusisteis líderes y ya no los soltasteis hasta el final. La mayor bronca que recuerdas en un vestuario. Bueno, personal con compañeros, ninguno. Bueno, te dejo elegir a ti. Con rivales, bueno, Senegal, partido Uruguay-Senegal, Mundial del 2002, nos iban ganando 3-0 en el primer tiempo, y Diouf, el futbolista del Liverpool, empezó a pizarrear, a dominarla. Bueno, termina el partido y Chengue Morales, Darío Rodríguez, entre otros, fuimos hasta el vestuario de Senegal y queríamos un poco a la uruguaya tratar de hacerlo sentir un poco, ¿no? Pero cuando llegamos al vestuario de Senegal, los dos de seguridad eran 2,20 m con una espalda de medio. Dijimos, ¿a dónde nos metimos? Pero sirvió, empezamos a discutir un poco a ver lo que era, lo que sentían. Darío y el Chengue se quisieron meter para adentro, al final no se pudo porque eso hubiese terminado muy mal, pero sirvió para reaccionar, para los impulsos propios de nuestra selección, y terminamos 3-3, teniendo la última gran chance, un cabezazo del Chengue Morales, minuto 91, que por el efecto y por el sol no pudo convertir ese gol, y ese gol nos permitía seguir a octavos de final. Un mote con el que te conociesen tus compañeros. Bueno, en Uruguay todos me conocen como Gaucho, el Gaucho de los Santos, y aquí en Málaga el Uru, de uruguayo, y en Valencia también el Uru y el Gurí. Gurí es un mote que se habla mucho como chaval en España, de Uruguay y de Argentina, y bueno, por ahí, pero Gaucho, Uru, Gurí, más o menos por ahí anda. Bueno, ya la última pregunta, me gustaría que nos contases cómo eran esas noches en Málaga con Darío Silva en la Coyote Banús. Porque es que en alguna entrevista ha reconocido a Darío Silva que contigo tenía swing. Entonces cuéntanos un poco a ver cómo eran estas noches con Darío Silva. Darío me quema, en todas las notas me quema, pero la realidad es que yo a Darío lo tuve. Cuando lo fichamos del Español, él estaba a préstamo de Italia en el Español, lo fiché en Málaga y lo tuve 10 días en casa, bueno, con mi familia, ¿no? Y se ve que lo tenía en abstinencia, porque cuando alquila la casa en Benalmádena, yo siempre viví en Málaga capital, y él vivía en Benalmádena, que es un balneario que está muy bonito, pero a Puerto Banús creo que fuimos 1 o 2 veces, pero yo realmente iba con Darío y con muchos integrantes de aquella plantilla, Maná, en Puerto Marina, Benalmádena, que era muy linda y eran grandes amigos nuestros. De hecho, la liga que ganamos en el 2002, la definimos en Málaga y ya teníamos organizado la fiesta post partido para toda la plantilla, dirigentes y prensa, todo en la discoteca Maná, y así fue, mis amigos las organizaron. Bueno, buenos recuerdos y buenos momentos también, o sea que fenomenal. No sé si tú eres mucho de quiniela, Gonzalo, pero Ángel va con una que yo creo que te va a gustar. Sí, Gonzalo, mira, te explico. El siguiente juego es una quiniela. Yo te voy a decir 2 nombres de ex compañeros tuyos y tú me tienes que decir 1, 2 o X, dependiendo de con quién te quedes, ¿de acuerdo? Pero la quiniela va en que de aspectos futbolísticos, personales, o engloba todo. Futbolístico. Vale, perfecto. Bueno, si quieres meter algo personal, pues también lo valoras tú, ¿vale? Y me dices el nombre que elegirías. Vale. Bueno,
Lo intentaré poner un poco difícil sin repetir los nombres que ha dicho Pablo. Empezamos por el banquillo, entre D'Alessandro y Héctor Cooper. D'Alessandro. De acuerdo. En la portería, ¿Contreras o Sander Westerveld? Contreras. Centrales, ¿el capitán Roteta o David Navarro? Roteta. Vale, está ganando el 1 siempre. A ver, esta sí es más difícil. ¿Movilla o Farinós? Movilla. Entre Ibagaza y Fernando Correa. Retete Correa. ¿Kili González o Juan Arango? Kili González. ¿Álvaro Recoba o Pablito Aimar? Esta duele, ¿eh? Mucha calidad, ambos. Por favor. Recoba. Puedes decir X, que no has dicho ninguna. Bueno, X entonces, pero te explico los motivos, me gusta dejarlo claro. Porque Álvaro Recoba en la selección pudo haber dado muchísimo más. El deslumbró en el Inter, después su vuelta nacional estuvo muy bien también. En el fútbol italiano deslumbró, pero era un mago. Tenía una zurda, para mí la mejor zurda del mundo en su momento y podía haber llegado muchísimo más. Y Pablo Aimar empezó muy bien en River, fue determinante en nuestra liga y en el doblete del Valencia. Un crack también, un diferente, pero como magia y talento, Recoba. A mí me gustan mucho los dos jugadores, pero me queda la sensación de que los dos podrían haber dado un poco más. Estoy totalmente de acuerdo. Ambos, sí. Bueno, y ya la última que tengo es duelo de delanteros centros, Salva o Cataña. Cataña. Es que las temporadas que consiste con él en Málaga fue espectacular, ¿verdad? Fue espectacular y bueno, hasta el día de hoy seguimos jugando los veteranos del Málaga en los Forever y sigue siendo competitivo. Es tremendo. Cata siempre vivió el fútbol de una manera muy, muy pasional. Bueno, en esta última, Gonzalo, me has hecho un poquito de daño porque Salva fue mi ídolo de joven. Cuando estuve allí en Santander, que quedó pichichi. En Valencia, juntos, ese primer año de liga y aportó goles, Aportó goles importantes. Sí. Te cuento el último juego, ¿vale? Que es muy sencillito. Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Perfecto. De mi etapa de futbolista, ¿cambiaría? La decisión de no haber ido a jugar a Inglaterra. El mejor consejo que me dio un entrenador fue... Diviértete, eres muy joven y tienes futuro europeo. Al Gonzalo de los Santos de hace 25 años le diría que... Que era muy bueno, que se la crea más. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Espectacular, porque me hacen sentir muy bien, unas preguntas totalmente apasionadas y con un gran sentido de este mundo del fútbol y que me sentí muy a gusto respondiéndolas porque fueron grandes preguntas. Pues muchas gracias. Nosotros intentamos ver el fútbol desde dentro y como, bueno, pues no hemos tenido la suerte, la fortuna o el talento de haber podido jugar, bueno, pues a través de vosotros intentamos conocerlo más y la verdad que muy cómodos contigo también, ha sido un placer. Y la última pregunta, Gonzalo, el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Washington Tice. Ah, mira, le conocemos de sobra de la época del Racing, que además, si no me equivoco, no estuvo hace poco de entrenador.
ahí me la juego yo un poco. Ángel seguro que sabe más. Está viviendo en Sevilla, está trabajando para una empresa de intermediación también, representación, importante, y ahí estamos cerca. Vale, pues entonces me la juego yo, me sonaba... Aquellos centros que ponía desde la banda con el exterior, en el Sardinero, ¿eh? Sí, con el exterior, y siempre una dinámica, ida y vuelta. Sí. En el quinquenio también fue muy importante y en la selección. Genial, oye. Pues de lujo, oye, pues ya nos dices para ponernos en contacto con él o hablamos para cuadrar o lo que sea, ¿vale? Y un placer porque además le conocemos de casa, o sea que tendremos cosillas de que hablar de Santander, luego de su etapa de Betis, selección, o sea que hay bastantes cosillas por ahí. Perfecto, un gusto enorme y bueno. Pues nada, que vaya todo bien y nada, muchas gracias. Para lo que necesites, aquí está el bigote de Abadía y cualquier cosa, pues ya sabes, un placer, un gusto y mil gracias, no te puedo decir más. Un abrazo grande para los 4. Venga. Muy bien, gracias igualmente. Muchas gracias, hasta ahora, chao. Gracias, Gonzalo.